El matrimonio siempre se ha considerado en las Escrituras como un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Desde el Génesis, cuando el Señor une a Adán y a Eva, percibimos la intención divina de que los dos se convirtieran en una sola carne. Génesis 2:24. Sin embargo, al recorrer las páginas del Antiguo Testamento, encontramos innumerables relatos de grandes hombres de Dios que fallaron gravemente en la fidelidad matrimonial. Paradójicamente, estos mismos hombres fueron exaltados como ejemplos de fe, sabiduría e intimidad con el Creador. En el Nuevo Testamento, el énfasis en la fidelidad matrimonial es aún más claro, considerándose un reflejo directo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5, del 25 al 33. Surge entonces la pregunta central de esta reflexión: ¿cómo es posible que figuras bíblicas del Antiguo Testamento fueran alabadas por Dios a pesar de sus infidelidades? ¿Y por qué la fidelidad se rige por un estándar tan estricto en el Nuevo Testamento? Este estudio busca explorar la cuestión de la fidelidad en el matrimonio, analizando las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los contextos culturales y espirituales de cada época y el desarrollo de la revelación divina sobre la vida matrimonial. La fidelidad en el contexto cultural del Antiguo Testamento. El Antiguo Oriente Medio tenía una estructura social patriarcal en la que la poligamia era aceptada e incluso esperada en ciertas clases sociales. Para muchos pueblos vecinos de Israel, el número de esposas y concubinas reflejaba poder, prestigio y capacidad económica. Aunque el ideal divino del matrimonio monógamo ya estaba establecido desde Adán y Eva, Génesis 2:24, la cultura humana permitió diferentes desarrollos. Así Dios, en su pedagogía divina, toleró ciertas prácticas profundamente arraigadas en la sociedad, aunque no fueran la expresión perfecta de su voluntad. Siglos después, Jesús lo confirmaría al decir: Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mateo 19:8. Por lo tanto, la fidelidad matrimonial en el Antiguo Testamento debe entenderse dentro de una realidad cultural que aún no reflejaba plenamente la ética del reino de Dios revelado en Cristo. Ejemplos de infidelidad en personajes bíblicos. Abraham y Agar. Abraham, considerado el padre de la fe, Romanos 4:11, experimentó un declive en su nivel de fidelidad cuando, a petición de su esposa Sara, se casó con Agar, su sierva egipcia. Génesis 16:1 al 4. De esta unión nació Ismael, lo que trajo consigo conflictos familiares y espirituales que resonarían durante generaciones. David y Betsabé. El rey David, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, 1 de Samuel 13:14, Hechos 13:22, cometió adulterio al tomar a Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. 1 de Samuel 11 del 2 al 5. El pecado se agravó con el asesinato de Urías, orquestado por David para encubrir su transgresión. Salomón y sus 1000 esposas. Salomón, el rey más sabio y rico de Israel, reunió 700 esposas y 300 concubinas. 1 de Reyes 11:3. Este exceso no solo representó una infidelidad al modelo original del matrimonio, sino que también desvió espiritualmente a Salomón, ya que muchas de sus esposas lo indujeron a la idolatría. 1 de Reyes 11:4. La paradoja es: ¿cómo fueron exaltados por Dios estos hombres a pesar de sus defectos? Abraham fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23. A David se le prometió que sus descendientes permanecerían en el trono, 2 de Samuel 7:16. A Salomón se le bendijo con sabiduría y riquezas incomparables, 1 de Reyes 3 del 12 al 13. La respuesta radica en que la evaluación de Dios no se limitó a los errores individuales, sino a la disposición general del corazón. Aunque fallaron moralmente, estos hombres manifestaron fe, arrepentimiento, como en el caso de David, y una búsqueda sincera de Dios. En otras palabras, Dios no aprueba el pecado,
sino que valora el corazón que, incluso caído, regresa a Él con humildad. El rol del pacto y la gracia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la relación de Dios con Israel se centraba en el pacto. La fidelidad de Dios era mayor que la infidelidad humana. Deuteronomio 7:9. Así como Dios no rechazó a su pueblo a pesar de la constante traición espiritual, tampoco dejó de usar a hombres imperfectos para cumplir sus propósitos. Estos episodios revelan un principio fundamental. La salvación y el llamado de Dios no se basan en la perfección humana, sino en la gracia divina que se manifiesta incluso en medio del fracaso. La ética de la fidelidad en el Nuevo Testamento. Con la llegada de Cristo, la revelación divina alcanza su plenitud. Jesús reivindica el ideal original del matrimonio. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Reafirma que el adulterio no es solo físico, sino también un acto del corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. El apóstol Pablo, a su vez, eleva el estándar de la fidelidad matrimonial, comparando la relación entre esposo y esposa con la relación entre Cristo y la Iglesia. Efesios 5 del 25 al 33. Así, el matrimonio llega a entenderse no solo como una institución social, sino como un reflejo espiritual del amor sacrificial y exclusivo de Cristo. Comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento: tolerancia cultural hacia la poligamia y la infidelidad, pero con constantes llamados a la santidad. Nuevo Testamento: un retorno al ideal del Edén que exige fidelidad absoluta y monógama. Antiguo Testamento: énfasis en la gracia de Dios hacia las personas imperfectas. Nuevo Testamento: énfasis en el poder del Espíritu Santo para capacitar a los creyentes para vivir en santidad. Por lo tanto, podemos decir que el Antiguo Testamento revela a un Dios que usa a las personas imperfectas, mientras que el Nuevo Testamento muestra a un Dios que las transforma mediante la obra redentora de Cristo. La aparente contradicción entre la exaltación de personas infieles en el Antiguo Testamento y la exigencia de fidelidad en el Nuevo Testamento se resuelve cuando comprendemos el proceso de la revelación progresiva de Dios. En el Antiguo Testamento, Él obró dentro de los límites culturales y las dificultades humanas, sin dejar de manifestar su gracia. En el Nuevo Testamento, a través de Cristo, Dios revela la plenitud de su voluntad, un matrimonio fiel, monógamo y santo, que refleja la relación eterna entre Cristo y su Iglesia. Por lo tanto, la fidelidad matrimonial no es solo una cuestión moral, sino un llamado espiritual. Mientras los héroes del pasado nos recuerdan que Dios puede usar a los imperfectos, Cristo nos invita a vivir el ideal de la fidelidad, como expresión del amor redentor que nunca traiciona ni abandona.